Dios no nos ha salvado solamente para tener una relación espiritual con nosotros, personal. Eso forma parte de una de las realidades espirituales de la salvación. Ahora somos hijos de Dios, tenemos una relación con Dios, sino que Dios nos ha salvado también para tener una relación con los creyentes. Jesús dijo, sabrán que sois mis discípulos, ¿si qué? Si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, la forma en la que nosotros glorificamos a Dios y manifestamos ser hijos suyos es por medio de nuestra relación, por medio de cómo nos tratamos. Los creyentes, nuestra relación dentro de la iglesia, Dios la utiliza para glorificarse, pero también para santificarnos, ¿verdad? Dentro de la congregación surgen y suceden situaciones en las que nos ponen a prueba y nos santifican. No solamente nos ponen a prueba, sino que no cumplimos tal prueba. Caemos en el pecado, tratamos a un hermano sin amor, tratamos a un hermano airadamente, tratamos a un hermano de una manera que no glorifica a Dios, no perdonamos a los hermanos como nosotros hemos sido perdonados. Y muchas formas en las que dentro de la congregación los creyentes somos santificados en nuestra relación personal. Cuando surge un problema en la iglesia entre unos hermanos, escucha, por medio del Evangelio hay todo lo suficiente para encontrar la paz. Por medio del Evangelio hay todo lo suficiente para que el conflicto se transforme en una reconciliación. Tal como hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, ese Evangelio también nos capacita para vivir en paz con los hermanos. Pero tú sabes muy bien, ¿verdad?, que cuando surge un problema entre hermanos, muchas veces más de la que debiera, eso termina ¿en qué? En que uno de los dos se va a ir de la iglesia. O uno de los dos va a provocar un conflicto en la iglesia. O ambos dos no están respondiendo bien y requiere que la palabra de Dios sea aplicada a la vida de estos creyentes. Pero no es la forma en la que Dios quiere que nosotros resolvamos o vivamos en nuestra relación mutua, sino que hemos estudiado cómo debemos, en dependencia del Espíritu, de la palabra de Dios, en oración, recordando el Evangelio con que hemos sido salvados para glorificar a Dios en nuestro trato mutuo. Colosenses capítulo 3, mira lo que dice ahí, Colosenses 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros. Esa es la declaración que Pablo, por medio del Espíritu Santo, se lo dice ¿a quién? A creyentes. Parecería que es un mandato innecesario para los creyentes. ¿Cómo es posible que a unos creyentes se les diga que no se mientan? Pero el hecho es que si Pablo le dice a los creyentes en Colosas que no se mientan unos a otros, manifiesta una realidad. ¿Cuál es? Que de muchas formas, de muchas maneras, los creyentes nos engañamos, nos mentimos, decimos mentira uno al otro. De tales maneras en que nosotros somos incapaces de reconocer o identificar. Pero hermanos, la mentira está entre nosotros y debe ser desechada. Cada uno de nosotros debe exponerse a esta realidad, que el Espíritu Santo está diciendo a los creyentes que no nos mintamos unos a otros. En el comienzo de la iglesia, Dios estableció una clara disciplina acerca que terminó en muerte. ¿Recordáis cuál fue? En el capítulo 5 de Hechos, hubo un suceso en el que Dios trajo disciplina y un matrimonio terminó muriendo. ¿Recordáis, verdad? ¿Ya? Ananías y Zafira. Esta es la primera vez que Dios aplica tal disciplina delante de la iglesia, de la congregación, que terminó en la muerte. Y si leemos el texto, acompañadme por un momento a ese pasaje, Hechos capítulo 5, recordáis que allí ellos tenían una heredad, dice el versículo 1, 5:1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. Antes había dicho, capítulo 4, versículo 35, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierra o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. ¿Recuerdas esto, verdad? Entonces Dios, el Espíritu Santo, está obrando en la iglesia para que responda a la necesidad económica material de los creyentes, hasta el punto que vendían, paremos un momento a pensar, vender sus posesiones para compartirlo. Es más, no vendían y daban lo que sobraban.
Lo que dice el texto es que vendían y traían el precio a los apóstoles para que ellos administraran según el criterio bíblico que el Espíritu Santo da. Así que el que tenía posesiones dejaba de tenerlas para colocarse en la misma situación de necesidad que el resto. Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Eso no era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo es que vendían y todo lo ponían a los pies, porque ellos mismos, los que habían vendido su propiedad, se habían colocado en una situación de necesidad igual que los demás. Así que ellos iban a recibir parte del reparto. Así que vendíamos todo y mira, todo esto me ha costado mi casa y ahora esa necesidad se repartía entre todos. Y a mí me tocaba una parte, aunque yo hubiera vendido mi propiedad. Pero este hombre dijo, mira, yo lo he vendido todo, pero se quedó con parte. Así que mira, ese que vendió todo se quedó con una parte, pero recibió también la otra parte del reparto. Así que de alguna manera manifestó que tenía la misma necesidad que los demás, pero no era cierto. Se había guardado con parte. Por supuesto, hay un pecado de avaricia, ¿no? Hay un pecado de avaricia, sin duda. Pero ¿por qué fueron disciplinados? Versículo 3. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿Y qué dice ahí? ¿Cómo termina esa frase? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Por supuesto, a Dios no se le puede mentir, ¿verdad? No está diciendo que ha conseguido mentir a Dios. A Dios no se le puede mentir de ninguna forma. Dios lo sabe todo, siempre, en todo momento, completamente. Sino el pecado fue pretender mentir a Dios, pero no solamente a Dios, sino a los hombres. Así que vemos que la disciplina que se aplicó en la iglesia, que trajo como consecuencia, versículo 11, mira ahí, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Por qué vino gran temor? ¿Quién de nosotros no miente? No podemos pretender engañar y pensar que eso no va a tener consecuencias. Eso lo decimos a nuestros hijos cuando ellos van creciendo y en ocasiones guardan ciertos secretos o algo que han hecho y no quieren que se enteren los padres, lo guardan en secreto y engañan, mienten. ¿Qué sucede? Que tarde o temprano, ¿qué? Tarde o temprano se sabe todo, aunque sea más tarde, pero al final la mentira sale a la luz. Pero nosotros somos así, de esa manera. Nosotros también pensamos en muchas ocasiones que podemos mentir y pensar que no habrá consecuencia de tal mentira. Y perdemos de vista que mentir a los hermanos es pretender ¿qué? Mentir a Dios. Es pretender mentir a Dios. Porque es lo que dice ahí. Él había mentido a los apóstoles. Y Pedro dijo, no has mentido a los hombres, que es lo que tú pretendías, sino a Dios. Y ahí lo que está diciendo es que cuando un creyente pretende o vive con una mentira hacia los hermanos, eso es una ofensa, una mentira contra Dios. Por supuesto, no sabemos que Dios lo sabe todo y no podemos mantener una mentira real, eficaz delante de Él. Así que esto es lo que produjo. Hubo un gran temor entre los creyentes, porque sucedió algo drástico. Así que si esto sucedió y nosotros también mentimos de tal modo, ¿cómo debemos actuar ante esta disciplina en la iglesia? ¿Vamos a caer en el error de pensar que nosotros no mentimos dentro de la comunión entre los creyentes? ¿Vamos a decir que no es posible que haya mentira entre nosotros porque el Espíritu Santo está con nosotros? No podemos espiritualizar ese hecho al ver las evidencias en la Escritura de que un creyente puede mentir. Y aunque Dios no traiga tal disciplina, nuestra ofensa a Él sigue siendo con la misma gravedad. Por eso cuando llegamos a Colosenses capítulo 3, ahí en el versículo 9 se nos dice que no nos mintamos unos a otros. Como dice el texto original, dejar de mentir. El texto original no está diciendo, no empecéis a mentiros o no mintáis, como si fuera algo en el que pudiera suceder, pero lo normal es que no suceda. No es como decir, no tomes veneno,
¿Quién de nosotros toma veneno? Y este mandato de no tomar veneno se le da a alguien que no toma y no debe tomar. Pero el mandato del Espíritu Santo no es no mintáis como si fuera algo que no está sucediendo y no debe suceder, sino dejar de mentiros. ¿Qué implica eso? Que está sucediendo y debe dejar de suceder. Hermano, la palabra de Dios nos muestra que hay más mentira en nuestro corazón del que nosotros estamos dispuestos a reconocer o estamos capacitados a reconocer, pero somos responsables de esa mentira. Dejar de actuar con engaño, el pecado en distintas formas en que los creyentes nos relacionamos, debe manifestar un creyente que vive lleno del Espíritu. ¿Cómo sabemos si un creyente vive lleno del Espíritu? Por supuesto, un creyente ya tiene al Espíritu. El Espíritu no va y viene. Y el Espíritu es una persona de la Trinidad y no se da por medida. No tienes más del Espíritu que en el momento de tu conversión y vas teniendo más del Espíritu. Sino que ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. Es que es el Espíritu quien está transformando nuestro ser y cada vez vivimos más como Cristo. Cada vez damos más frutos espirituales. Cada vez vivimos más a la imagen de nuestro Señor. Así que la forma en la que el Espíritu Santo nos capacita para glorificar a Dios es cuando dejamos de mentir, dejar de actuar con engaño, porque en muchas formas nosotros los creyentes podemos engañarnos unos a otros. Simplemente por ponernos una cara amable cuando en realidad en nuestro corazón no hay buen sentimiento hacia algún hermano. Simplemente cuando pensamos de un hermano algo pecaminoso, pero manifestamos externamente una actitud cariñosa. Estamos mintiendo. Y hay muchas formas en las que podemos estar mintiendo. Y nuestro amor, nuestra forma de amarnos debe ser sincero, debe ser sin fingimiento. Recuerda Romanos 12:9, que vuestro amor sea sin fingimiento. Podemos amarnos engañosamente, con mentiras, lo cual no es un amor que glorifica a Dios. Efesios 4:27 dice lo mismo que Colosenses 3. Colosenses 3:9 encontramos un paralelo en Efesios 4:27. Lo que tú leas en Efesios, búscalo en Colosenses. Lo que tú leas en Colosenses, búscalo en Efesios. Porque es un paralelo. Son cartas paralelas en el que el Espíritu Santo ha guiado al apóstol Pablo a escribir verdades paralelas. Capítulo 4 de Efesios, versículo 25. ¿Qué dice ahí? Por tanto, dejado un lado la falsedad, hablad la verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ves que es lo mismo que dice Colosenses, pero de otra manera? Colosenses lo dice más resumido. No mintáis o dejad de mentiros. Pero Efesios extiende la idea. Y para que tú puedas dejar de mentir, debes dejar la falsedad. Mira, la falsedad no se dice, la falsedad se vive. La falsedad no se dice, la falsedad se vive. Dejar la falsedad es dejar la actitud falsa, los sentimientos falsos, los pensamientos falsos. De la falsedad del corazón, un corazón actúa con falsedad y por tanto dice mentiras. Así que la falsedad da como fruto la mentira. Debemos dejar la falsedad y debe haber una renovación. ¿Por qué? Dice en el versículo 25, dejando a un lado la falsedad, ¿hablad qué? Hablad verdad cada cual con su prójimo. Escucha, hablar verdad ahí no se refiere a hablar la Biblia. Por supuesto, la Biblia es verdad. La palabra de Dios es verdad. Pero no está diciendo que hablemos la verdad de la palabra de Dios, sino que hablemos lo verdadero. Que no hablemos como fruto de la falsedad, sino que lo que digamos sea cierto. Por supuesto que lo que digamos sea de acuerdo y correcto según la palabra de Dios. Pero aquí el énfasis no es que habléis la palabra de Dios, sino que habléis lo que es verdadero, lo que es cierto. Y esto cada uno con su prójimo. Y además nos da la razón. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí el énfasis es que te estás haciendo daño a ti mismo. Estás haciendo daño al cuerpo de Cristo al que pertenece. La mentira siempre va a traer consecuencias. Así que si somos miembros los unos de los otros, debemos hablar lo que es verdadero. Bueno, si hay algo que va a ofender al hermano, mejor cállate.
Hablar la verdad no significa ser desagradable y ofender al hermano porque voy a hablar la verdad. Bueno, si tengo que hablar la verdad, la debo hablar también en amor. La verdad en amor hará que el hermano reciba algo que a lo mejor no le agrada, pero con un corazón agradable de parte de aquella persona que le está diciendo esta verdad. Sino que hablar la verdad tiene que ser una respuesta de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Somos miembros los unos de los otros. Y eso debe mostrar lo que somos. ¿Qué somos? Bueno, somos diferentes a lo que éramos. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué éramos? ¿Y para quién ha sido dada la ley? Y aquí en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10, se nos dice que la ley fue dada no para ser cumplida, sino para un cierto tipo de personas. Así que usemos bien la ley, la palabra de Dios, legítimamente. Versículo 9, 1 Timoteo 1:9, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, ¿y qué dice ahí? Mentirosos. Esta es una descripción de lo que somos sin el Evangelio, sin Cristo. La ley nos dice que somos mentirosos y para eso fue dada, para que sepamos lo que somos mentirosos. Recuerda cuando Jesús estaba hablando y le llegaron algunos a decir, oye, dinos ya la verdad. Y él les dijo, yo os he dicho la verdad, pero no la creéis. Y les dijo que ellos no eran hijos y ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, si fuera hijos de Abraham, creeríais como Abraham. Pero como no creéis, demostráis lo que sois hijos de ¿quién? Del diablo. Y él es, ¿qué dice? Padre de mentira. Y todos los que hemos nacido en la condición de Adán caída después de su pecado, hemos nacido en esta condición, hijos de el padre de mentira. Qué curioso que se caracterice a Satanás con esta característica llamativa, el mentiroso. Y nosotros, esa era nuestra condición, pero hemos sido salvados, pero hemos sido santificados. Y ahora no debe ser la mentira nuestra forma de actuar, no debe ser la falsedad, sino debe ser que andamos en la verdad. Ahora, ¿en qué consiste el engaño en el que los creyentes deben dejar de practicar entre ellos? Mira Colosenses, capítulo 3, de nuevo, versículo 9, porque aquí en Colosenses no se nos da un mandato genérico, hermano. Por supuesto, debemos de no mentirnos en nada. No mentirnos en nada. Es más, si hay algo que nuestro hermano nos ha preguntado y tenemos que decir, perdona por esto, pero esta es la realidad. Y no debemos mentirnos. Y la mentira no debe estar entre nosotros de manera general. Pero hay algo que este texto nos confronta concretamente, una mentira muy concreta. ¿En qué consiste este engaño en el que los creyentes deben dejar de practicar entre ellos? El contexto inmediato del párrafo nos ayuda. Cuando lees la Biblia, lee con el contexto. Esta es la regla más importante de la hermenéutica, de la interpretación bíblica. El contexto apunta al significado verdadero. ¿Y el contexto de qué nos habla? Observa lo que dice el contexto, versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y las avaricias que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas. Y ahora da una lista. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Y observa que dice, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es, ¿qué? Cristo es todo y en todos.
Así que aquí hay una forma en la que los creyentes somos llamados a no mentir muy concreta. Primero, no mintamos en nuestra forma de vivir tolerando el pecado en nuestra vida. No mintamos en nuestra forma de vivir tolerando el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque mira, los versículos anteriores que hemos leído del 5 al 8 nos está diciendo que nuestro cuerpo ya no debe estar dedicado al pecado, sino que debemos desechar todo lo que es pecaminoso. No debemos engañarnos ni engañar a los hermanos. La ira es pecado, hermano, y tú y yo hemos sido capacitados para abandonarla. No, pero es que yo soy así, así voy a morir. Es que a mí no hay quien me cambie. No, un creyente no puede decir nunca eso. Nunca puede decir eso. No hay quien me cambie. Primero, atenta contra el poder de Dios para transformar a los pecadores. Así que estás diciendo que Dios no tiene poder para cambiarte, lo cual es mentira. Y la segunda razón es que decir eso es para seguir pecando, con permiso. ¿Me explico? Así que si estás tolerando el pecado en tu vida y no estás desechando esos pecados, sino que los estás permitiendo en tu propia vida, estás mintiendo. Estás mintiendo. Mintiendo a los hombres, mintiendo a Dios. Así que ese es un aspecto concreto que el pasaje nos dice que debemos dejar de mentirnos. Todo pecado puede ser abandonado progresivamente a medida que dependemos del Señor y su palabra. Pero hay otro pecado o hay otra razón que aquí se nos dice que debemos dejar de mentirnos unos a otros. Y es nuestra dependencia de Cristo. Nuestra dependencia de Cristo. Cuando se nos dice ahí, versículo 11, que hemos sido renovados y en una renovación en la cual no hay distinción, y observa que hay una lista, ¿verdad? Versículo 11, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre. Es decir, la renovación que Dios produce en nosotros los creyentes implica nuestra absoluta dependencia de Cristo. No hay nada en nosotros mejor que en el resto de los hermanos. Porque yo sea hombre, no soy mejor que la mujer. Porque yo sea judío, no soy mejor que el griego. Porque yo sea libre, no soy mejor que el esclavo. Así que cuando Pablo está diciendo que no hay distinción, es porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que por alguna razón yo soy mejor que mi hermano. Que por alguna razón yo he recibido salvación, pero he colaborado también con Cristo. Así que no dependo de Cristo absolutamente en todo. Es un engaño, estoy hablando del engaño, no es la verdad. Pero nuestra tendencia es que cuando hacemos algo que agrada a Dios, nuestro corazón se siente tentado a sentir orgullo personal, ¿verdad o no? No nos mintamos unos a otros. ¿Esa es la tendencia o es el peligro y la tentación? No digo que siempre pase, pero debemos reconocer que está ahí la tentación cuando hacemos algo que agrada a Dios o podemos confiar en nuestro mérito, en nuestra gloria. Podemos elevar nuestra consideración de nosotros mismos. Podemos pensar que Dios nos salvó aplicando menos gracia que hizo falta con otras personas. Que yo por ser hombre tengo un aspecto mejor que la mujer. Que yo por ser judío tengo un aspecto mejor que el griego. Que yo por ser libre tengo un aspecto mejor que el que es esclavo. ¿Me explico? Y el punto ahí no es nuestra condición natural. El punto ahí es que no haya nada en nosotros que pensemos que no dependemos de Cristo como de verdad lo necesitamos. No somos nada sin Él. No nos engañemos. No somos nada sin Él. No somos autosuficientes. Ni para salvarnos ni para mantenernos en salvación. Cuando obedeces a Dios es para su gloria porque Él produce eso en tu vida. Cuando desobedeces a Dios es tu responsabilidad porque tú estás confiando en tus propias capacidades. Así que el punto aquí, hermanos, y resumiendo, glorificamos a Dios cuando dejamos de mentirnos y reconocemos que Cristo es, ¿qué termina diciendo el versículo? Cristo es todo y en todos. Y son dos aspectos de la totalidad, de la suficiencia, de la necesidad de Cristo. Dos aspectos de la suficiencia de Cristo. Cristo es todo. Todo lo que nosotros necesitamos solo puede venir de Cristo y no de nosotros. Cristo es todo
lo que Dios obra en nosotros para hacernos agradables delante de Él. Cristo es todo lo que Dios ha hecho para reconciliarnos. Cristo es todo lo que Dios ha hecho para capacitarnos una vida para su gloria. Cristo es todo y yo no soy nada. Juan capítulo 15 lo dijo así: yo soy la vid verdadera. Cristo dijo así. Y mi Padre es el labrador, y los pámpanos que dan fruto ¿por qué? Porque están unidos a la vid verdadera. Y entonces Él lo dijo de una forma muy concreta: porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa eso? Cristo es todo en nosotros. Por eso, hermano, haces la voluntad de Dios, gloria a Dios, porque Cristo es todo. ¿Estás resistiendo al pecado en tu vida? Gloria a Dios, porque Cristo es todo. Es más, no solo Cristo es todo, es suficiente para la salvación y santificación del creyente, sino que también habla de otro aspecto de su totalidad. ¿Cuál es? En todos. Lo que está diciendo es que todo lo que Cristo es, todos nosotros lo necesitamos. Ninguno de nosotros está al margen de depender de Cristo. Ninguno de nosotros podemos mentir diciendo que necesitamos a Cristo en algún aspecto concreto, pero no en todo en nuestra vida. Entonces surgen situaciones en nuestra vida que Dios permite, dentro y fuera de la comunión de la iglesia. Y esto Dios lo produce y lo permite para que reconozcamos que Cristo es todo en mi vida. Claro, si Cristo es todo cuando tengo problemas, cuando el problema se soluciona, no necesito a Cristo. Si esa es la forma en la que acudimos a Cristo. Para que solamente acuda a nuestra necesidad, pero el resto de situaciones en nuestra vida somos autosuficientes. Hermanos, no nos engañemos, no nos mintamos. Dejemos de mentirnos unos a otros. Que porque seamos más o menos, estemos haciendo más o menos en la congregación, en la iglesia, en los ministerios, que sepamos más o menos de la palabra. Hermanos, todos necesitamos a Cristo del mismo modo, de manera desesperada y completa. Por tanto, no debemos olvidar que nuestras mentiras siempre afectarán nuestra comunión con los creyentes. Y no debemos olvidar que nuestra mentira siempre afectará el testimonio de Cristo. Entonces, hermanos, ¿podemos dejar de mentirnos, sí o no? Si la palabra de Dios dice que podemos hacerlo, esto es porque en Cristo, en dependencia suya, confesando nuestro pecado de engaño y mentira, somos capacitados para huir, rechazar todo lo que en nosotros hay. Y por eso dice versículo 12. Entonces, dice versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos, perdonándonos y todo lo demás. Así que, como hemos sido escogidos por Dios, hemos sido santificados por Dios, hemos sido amados por Dios, ahora podemos revestirnos. Y esto es como tú haces por la mañana, ¿verdad? ¿Qué haces por la mañana? ¿Tú te vistes o te revistes? Bueno, algunos se visten porque duermen de una manera concreta, pero el revestirse es renovarse, es dejar la ropa sucia de hoy. Es lo que yo hacía cuando trabajaba en OTI. Llegaba del trabajo y olía a aceite, olía a grasa. Entonces, a veces, incluso en la misma puerta de casa, la ropa exterior me la tenía que quitar para no manchar el resto de la casa. Y tenía que revestirme de ropa limpia, que había sido preparada para estar en una vida limpia. Así que sí, hermano, podemos dejar de mentirnos. Pero todo empieza con reconocer la mentira en nuestro corazón. Abandonar, rechazar la falsedad y hablar la verdad unos con otros en amor. Y esto implica que estamos temiendo a Dios, porque recordamos las consecuencias que la mentira tiene para nuestras vidas. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, dentro de la iglesia, de la comunión de los creyentes, todavía la mentira está presente. Señor, y parece mentira, parece increíble que esto pueda suceder, pero es una realidad en la que cada uno de nosotros debemos examinar nuestro corazón y debemos exponer nuestro corazón a tu palabra para ver si hay pecado en nosotros, si hay camino de iniquidad, para que tú nos guíes por el camino eterno, por el camino de la verdad, de la humildad, de la sinceridad. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos reconocer que el pecado afecta a nuestras vidas
y que todo pecado afecta a nuestra comunión contigo y los hermanos. Y Señor, también debemos reconocer nuestra necesidad absoluta de Cristo. Él es todo y en todos los creyentes. Señor, por eso te pedimos, Padre, que nos ayude a confesar nuestro pecado de engaño, de mentira, a abandonar la hipocresía. Señor, que el amor sea sincero, sin fingimiento entre nosotros. Señor, para que podamos también estar en comunión contigo y no seamos disciplinados por el Dios de verdad, el que conoce todo. Por eso, Señor, para vivir en la verdad y vivir con la verdad unos con otros, Señor, ayúdanos a revestirnos de toda humildad, de todo fruto espiritual. Gracias, Padre, porque de ti nada podemos esconder. Nadie puede esconder de ti. Nada, absolutamente, ni siquiera nuestros pensamientos. Por eso, Señor, confesamos delante de ti nuestro pecado y ayúdanos a vivir en la verdad en dependencia de Cristo y tu palabra. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.